Y como dijimos, este cuadro de la hemorragia puede estar acompañado de glomerulonefritis rápidamente progresivas, haciendo lo que es el síndrome pulmón-riñón, o solo, ¿no? Y volvemos a pensar en lo mismo, vasculitis y lupus. En un paciente con insuficiencia renal aguda, que no tiene diagnóstico previo de lupus, ¿en quién lo estaría pensando? Y si tiene entre 15 y 40 años, aunque hay un 10% que se presenta antes de los 15 años, y un 10 también luego de los 55, y tener en cuenta esto, bueno, que todos sabemos que afecta principalmente a las mujeres en una relación 10-1. Entonces, en toda insuficiencia renal aguda de causa desconocida, en paciente joven, principalmente mujer, sospechemos de lupus y interrogamos sobre los signos y síntomas que todos sabemos del lupus. El laboratorio general inmediato, que bueno, ahí es donde vemos la insuficiencia renal, datos que nos sirven para pensar en estas patologías sería la anemia, la leucopenia y plaquetopenia como signos de actividad lúpica, el aumento de los reactantes de fase agudos y la disminución del complemento. Bueno, los hallazgos de la orina completa. Y el laboratorio específico pedimos el FAN, que tiene que ser positivo, con DNA habitualmente positivo, en lo que es compromiso renal, el DNA a veces nos predice recaídas, y también, bueno, pedir los anti-ENA y los anticuerpos anticardiolíticos. La biopsia renal solamente la pongo acá para recordar que es muy importante tener una biopsia renal en este tipo de pacientes previo al tratamiento, es lo ideal para ver dónde estamos parados, cuánto hay de inflamación, cuánto hay de cronicidad, y bueno, y de esa manera después evaluar la respuesta. Esto es el esquema que tenemos de las guías anteriores, que lo pongo para que vean unas diferencias que hay con las últimas. Para glomerulonefritis por lupus podemos usar tanto ciclofosfamida como micofenolato, con los pulsos de metilprednisolona de 1 gramo por 3 días, y después habitualmente uno pasa esos días y se le da 1 miligramo kilo de prednisona. Cuando no responde a estos tratamientos también se rotan. Después se hace mantenimiento con micofenolato, también puede ser con azatioprina, y en los que hay falla a estos tratamientos, opciones son el rituximab y los inhibidores de la calcineuria. Pero si se fijan acá en las guías europeas del 2019, cuando hacen las recomendaciones, hablan de que los pulsos de metilprednisolona, fíjense que pueden ir de 250 a 1 gramo por día, o sea, de 1 a 3 días. Y cuando hablan de la dosis de, digamos, que uno después deja por vía oral, es 0,5 miligramos kilo, la mitad de lo que se usa. Entonces, miren, esto acá no se ve muy bien, pero son todas las guías, esta es la americana, estas son las europeas, algunas de reumato, otras con los nefrólogos, y la panamericana, la cual se ve que se tiende a achicar a 500 miligramos los pulsos de metilprednisolona, y lo que se da por vía oral después para después hacer el taping es 0,5 miligramos kilo en la mayoría. ¿Y esto por qué es? Y porque cada vez se conoce más cómo actúa el corticoide, y tenemos que hay 2 mecanismos por los cuales actúan. Uno es a través del efecto de la vía genómica, que es cuando el corticoide se une al receptor de los glucocorticoides citoplasmático, y disminuye, ¿no?, la cascada de citoquinas inflamatorias, y otra es el no genómico, que es a través del receptor de membrana del glucocorticoide, del linfocito. Y si se fijan, depende del tipo de corticoide que usamos y la dosis que predomina. Entonces, cuando usamos, por ejemplo, prednisona o meprednisona, estamos trabajando más sobre el efecto genómico, y lo que tiene el efecto genómico es que tiene una saturación de los receptores. Y si se fijan acá, el 100% de los receptores se satura a una dosis de 40 miligramos día. Entonces, lo que se está aprendiendo con esto es que por más que le damos más dosis, aumentamos los eventos adversos, pero no aumentamos el efecto antiinflamatorio.
por eso se está tendiendo a bajar. Y lo que es muy importante es que el efecto no genómico se da a altas dosis, que serían los pulsos que usamos, que la dosis más alta sería de 500 miligramos día, en donde encontramos un equilibrio entre lo que desinflama y los eventos adversos. Y acá estaría, bueno, sí, como dije, la metilprednisolona y la dexa. Entonces, este sería el esquema que habitualmente estamos usando, ¿no es cierto? Tiene la recaída, usamos los pulsos de metilprednisolona de 1 miligramo kilo por 3 días, y después le ponemos prednisona 1 miligramo kilo, y no tenemos un esquema de cómo bajarlo, entonces se nos va pasando el tiempo, y bueno, y nada, como acá dice 1 año, quizás me parece menos, pero bueno, nos cuesta llegar a la dosis baja. Entonces, como vemos, tenemos efectividad, pero también tenemos eventos adversos. Lo que se propone es usar los pulsos en menos dosis, 500, hay algunos centros que están usando 250 con buenos resultados, y después se arranca con 30 miligramos día. Y se va bajando a las 2 semanas a 20, después 2 semanas 15, 10, 7,5, y acá ya estamos en dosis bajas. Hay pacientes lúpicos que no le podés sacar ese 2,5 o ese 5 porque tienden a recaer, pero bueno, claramente no es lo mismo. Lo importante también es el tiempo y la dosis acumulada. O sea que con este esquema, en 12 semanas estaríamos con un paciente quizás sin corticoides o a mínima dosis. Entonces aumentamos la efectividad con menores eventos adversos. Obviamente este traje no le queda bien a todo el mundo. En las patologías, o sea, en los cuadros clínicos que hablé recién, o sea, lo que es una hemorragia alveolar, una mielitis, uno tiende a ser bien agresivo porque no da opción, pero sí, por ejemplo, en una glomerulonefritis rápidamente progresiva, donde no todas las tipo 4 se comportan de la misma manera, entonces ahí uno puede ir tratando, ¿no es cierto?, esto de ir bajando las dosis. Y por último, esto lo puse porque justo hoy me llegó a través de RIMA lo que son las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología con respecto a lo que es la prevención de infecciones en todo este tipo de tratamientos del neumocistis, obviamente que habla de todas las vacunas que necesitan estos pacientes, que es ideal que la vacuna siempre esté antes del tratamiento inmunosupresor. Obviamente esto que estuvimos hablando no suele darnos tiempo, pero bueno, que tengan hepatitis B, que tengan la neumonía, la gripe, bueno, ahora COVID, y darle la prevención con trimetoprim-sulfa en todos los pacientes que tengan más de 20 miligramos día de corticoide. No, dice que no se puede establecer el tiempo mínimo de tratamiento con corticoides a partir del cual uno indica la profilaxis, o sea que bueno, uno empieza y ve cuánto tiempo va a estar con esa dosis. Y después, bueno, la dosis que recomendaba, que esto creo que me lo había preguntado Carlos en la otra charla, es de 480 días. Dice que ya que es la mejor documentada en términos de eficacia y seguridad. Y en los tratamientos con el antibiótico que duran más de un mes, suplementar con el ácido fólico. Así que bueno, esto sería, digamos, como un resumen de lo que, por lo menos las más importantes que me parecieron. Habitualmente es un error pensar, ¿no?, que en reumatología no hay enfermedades graves o que son poco frecuentes. Hay que estar atento a esto, que la correcta historia clínica nos permite realizar los diagnósticos tempranos y no menospreciar ningún signo o síntoma, a veces por mínimo que parezca. Muchas veces uno ve estos pacientes que cuando te traen los laboratorios que tenían de antes, venía con esa pequeña proteinuria o esa hematuria que bueno, va pasando y bueno, y de golpe aparecen estos cuadros explosivos. Evaluar con sumo cuidado la utilización de corticoides en altas dosis, y recordar, bueno, siempre, ¿no?, que estas infecciones pueden mimetizar cualquier signo o síntoma de estas enfermedades autoinmunes. Por eso es tan importante el trabajo multidisciplinario, y bueno, y nada más. Muchas gracias, y bueno, y también ahí la fotito que me mandó Eugenia a Clínica Médica, porque en todos estos
todas estas cuadros clínicos me fueron ocurriendo por todo lo que, nada, me permiten compartir con ustedes y bueno, uno también sigue aprendiendo día a día. Así que muchas gracias. Gracias, Sandra. No, por favor. Gracias, pero vos siempre nos sostenés, porque nos agarra una desesperación y angustia en estos casos que, bueno. Bueno, re linda la clase, re linda, re clara, y nos fuiste paseando por todas las docencias. Sí, y quedaban algunas, pero bueno, ahí quedamos. Bueno, Carlos, no sé si hay preguntas. No se ven preguntas, seguramente están pensando qué preguntar, pero es muy buena tu disertación y qué desconcertante es, ¿no? La polisintomatología que puede tener un paciente con un trastorno autoinmune y habitualmente tenemos que estar con las antenas bien prendidas y una de las cosas es lo que vos dijiste, ¿no? Un buen examen físico, porque por ahí tenés la puerta de entrada al diagnóstico. Y bueno, sin lugar a duda el laboratorio es importante. O sea, en estos pacientes que uno no sabe qué puede tener una enfermedad sistémica, el anticuerpo antinuclear es uno de los que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Sí, obviamente que es nuestra puerta de entrada para esto. Siempre, digamos, es importante, bueno, los títulos, esto que decíamos, ¿no? El corte 1 en 80, que 1 en 40, remarcar que no es positivo, sino a partir de 1 en 80, y que el patrón es muy útil, ¿no? O sea, cuando hablamos del lupus, que tiende a ser eso, ¿no? Nuclear, homogéneo. El moteado es muy inespecífico, lo vemos permanentemente en el consultorio, que no, eso no te dice nada. No te orienta, ¿no? Al final. No. A veces el moteado te da más el RO y el LA, por eso obviamente tenés que pedir, pero por ejemplo, hay veces tenés el FAN negativo y el RO y el LA positivo, entonces los SENA, cuando vos estás pensando, por ejemplo, en un cuadro, no sé, una mielitis transversa que te la da el Sjögren, y la estás sospechando por algún dato clínico, no quedarte con el FAN negativo, sino que hay que pedir los SENA, porque digamos, serían esos anticuerpos que pueden no dar FAN positivo. En cambio, un DNA positivo con un FAN negativo, eso no. Entonces, bueno, por eso es tan importante la clínica, porque es como a veces tienen el factor reumatoideo súper alto, o no súper alto, pero lo tienen positivo y no te cierra, ¿viste? Vos decís, no es por AR este cuadro. Entonces, sí, a veces ver qué buscas es muy importante. El laboratorio colgado puede confundir. Como nos pasó la otra vez con eso de la hepatitis autoinmune, ¿no es cierto? Y la cirrosis biliar. Estás pensando clínicamente una cosa, después sale otra, entonces decís, bueno, hay superposición. Así que bueno. No, me pareció interesante, que no lo tenía en mente, lo de la mielitis transversa y como la primera presentación del LES, la verdad que, porque lo diste como causa bastante frecuente encima, como síntoma primario, digamos. Sí, tal cual. A mí lo que me sorprendió fue eso, ¿no? Que era un dato que, bueno, yo lo refresqué ahora, ¿no? Digamos, que esto, la mitad, si bien es poco frecuente, pero de la mitad puede ser la primera manifestación, realmente es para tener en cuenta. Sí, es verdad. Una de los motivos de consulta de todos estos pacientes, sin lugar a duda, es la fiebre, ¿no? Y a veces uno no sabe si estamos frente a un cuadro infeccioso o realmente frente a un cuadro inflamatorio de tipo inmunológico. ¿Incorporan ustedes la procalcitonina para tratar de ayudar a arribar al diagnóstico, Andrea? ¿La usan? Si se puede, porque a veces seguramente no hay, ¿no? Claro, no sé, Romy, si en el hospital se está usando. O sea, yo, digamos, como que a veces me pasa que cuando voy a la consulta, ya, por eso digo tan importante, ¿no? el grupo de clínica, porque uno tiende ya, es como que todos ustedes ya hacen todo el trabajo de los diagnósticos diferenciales,
y bueno, y ese, digamos... No, bien. procalcitonina, la verdad que era un reactivo que nunca había, pero a partir de COVID y de que en un momento se usó como protocolo de inflamación versus sobreinfección bacteriana, ahora hay, sí, sí, sí. Sí, en los artículos que lees de poder diferenciar siempre la nombran, obviamente de tratar de pedirla. Así que Sí. si uno la tuviera, sería bueno. Muy interesante el comentario de la dosis de los corticoides. Sí. Yo recuerdo hace un par de años en un congreso vino un español y se puso a hablar de este tema, de que él no usaba 1 miligramo por kilo de peso, él usaba medio miligramo. Exacto. Pero bueno, sabés que no nos dio él como un hecho caprichoso de parte de él, decir, no, yo no uso 1 miligramo, yo uso medio miligramo. Pero realmente fue muy interesante, muy importante lo que vos dijiste y diste una explicación fisiopatológica, por qué motivo uno por ahí debería de sacarse de la cabeza ese 1 miligramo que siempre usamos a usar medio miligramo, con lo cual bajás los efectos adversos, ¿no? Sí, lo que bajás la ansiedad, capaz. Que uno entienda su vida. Y es que son pacientes que encima son muchas veces no chicas jóvenes, uno quiere realmente que las cosas funcionen, pero bueno, a veces por todo esto que cada vez hay más artículos, nos estamos pasando con la dosis de corticoide y bueno, por eso sí, me pareció importante ponerlo porque estos pacientes claramente llegan a todos y bueno, es el primer pasito ahí. Lo que hablaba muy interesante es que muchas veces uno usa los pulsos para los casos graves, ¿no es cierto? Y lo que recomiendan algunos expertos es que podemos usar, por ejemplo, en el lupus, con manifestaciones moderadas, que no tienen que ser graves, pulsos pequeños de 250 que apaguen, ¿no?, la inflamación, y que eso después te permite usar menos dosis de corticoide por boca y por menor tiempo. Entonces, en total terminás bajando la cantidad de dosis y con un efecto mucho más antiinflamatorio al principio, ¿no? Eso también me pareció interesante para poder aplicarlo. Sí, sí, sí. Así que bueno. Y así como haces prevención para el Girovechi con el uso de la sulfa, el otro tema de prevención cuando uno da corticoides es el tema de la osteoporosis. ¿Cómo deberíamos manejarlo eso, Andrea? Y bueno, todos los pacientes, ¿no?, con calcio, que habitualmente, bueno, si tienen buena ingesta de calcio, está bien, bueno, saliendo un poquito, ¿no?, del paciente que está así internado, pero si no, bueno, es calcio, la vitamina D, tratar de llevarla siempre entre 30 y 40, y darle, sí, los bifosfonatos, obviamente cuando ya la dosis es más de 7,5. Y bueno, en el paciente de consulta, o sea, que es ambulatorio, obviamente lo ideal es tener la densitometría, porque bueno, lo aplicás a partir de una osteopenia de menos 1,5. Pero sí, tenerlo en cuenta. Tendría que, o sea, y la condición para utilizar la medida antiosteoporótica sería el tiempo que le vas a dar de corticoides. Sí, y la dosis también, ¿no? Pero sí, obviamente que si va a ser una dosis corta, lo que pasa es que, claro, ¿viste?, y que habitualmente necesita una dosis alta, es porque después lo vas a ir bajando lento, y como nos fijamos ahí, por más buen esquema que hagas, 3 meses te lleva, ¿no? Entonces, y como en el fondo a veces uno no sabe, como te pasa con la trimetroprima, cuánto tiempo ese paciente va a requerir la profilaxis, se lo dejás, y después, bueno, se lo sacás cuando ya no lo necesita más. Bien. Pero bueno, sí, eso también es algo que cada vez, bueno, hace rato ya, pero el tema del efecto del corticoide en el hueso está claro. Romina, hay una preguntita para Andrea que dice: lavado bronquiolo alveolar se realiza en sospecha de hemorragia alveolar para confirmación. Claro, para confirmación, tal cual. Sí, eso sí. Y para descartar infecciones, ¿no es cierto? Bien. No hay más preguntas.
Lo que pasa, la verdad que muy claras. Bueno, Así, gracias, Ron. los dos. Muchas gracias, Muchas por gracias. Gracias a participar. ustedes. Siempre nos llevamos cosas nuevas y Me alegro. nos ordenan con estos pacientes. Bueno, antes